Saludos amigos de todo el país, bienvenidos nuevamente a Edición Nocturna. Me acompaña en esta oportunidad Héctor Marte Pérez, quien es jefe de redacción del periódico El Caribe. Yo soy Miguel Guerrero y estamos ambos muy contentos de estar nuevamente con ustedes en sus hogares. En las últimas horas, las redes están llenas de reacciones a una declaración atribuida al ministro de Educación, el señor Peña Mirabal, en el sentido de que no puede, que se opone a la lectura obligada o obligatoria de la Biblia en las escuelas dominicanas, porque eso ofendería los sentimientos de escolares haitianos que van a esas escuelas y que practican el vudú. A mí me parece que ese tipo de declaración es poco inteligente y como que no guarda, como que no encaja en el discurso de un ministro de Educación que debería estar empeñado en mejorar la educación de los escolares dominicanos y, por supuesto, fortalecer la esencia de los valores en que se sustenta la democracia y la nacionalidad dominicana. Y a propósito de eso, yo no quiero hacer de esto una discusión estéril, de esas que no terminan nunca y que no conducen a ningún sitio, pero es interesante saber que ya en 1943, en septiembre de 1943, el Congreso Nacional, estábamos viviendo en plena era de Trujillo, por supuesto, el Congreso Nacional aprobó una ley que prohibía entonces la práctica del vudú o toda forma similar de ese rito haitiano, no solamente en las escuelas dominicanas, sino en todo el territorio nacional, ya fuera pública o de manera privada esa práctica. Es decir, que el vudú quedaba prohibido incluso de practicarse dentro de un hogar cualquiera, dentro de un templo y fuera, y imponía penas correccionales. Yo no estoy seguro si esa ley, ignoro por completo si esa ley llegó a aplicarse. Probablemente se llegó a aplicar porque en la época de Trujillo hubo mucha persecución de carácter religioso e incluso en muchísimas oportunidades muchos evangélicos y muchos testigos de Jehová o gente que practicaba alguna otra modalidad del cristianismo sufrieron persecución y cárcel por leer la Biblia. Entonces yo no dudo que esa ley, no es una resolución del Congreso, estoy hablando de una ley en septiembre de 1943, prohibía la práctica del vudú ya fuera en sitios públicos como en sitios privados. Yo no sé, y eso es lo que iba a decir, yo no ignoro si esa ley ha sido derogada. Posiblemente esa ley se perdió en esos archivos, ¿no?, de tantos años. Han transcurrido ya 75 años, 76 años van a cumplir de la aprobación de esa ley por el Congreso. Pero eso es interesante, rememorar ese hecho, porque ese tipo de práctica o rito religioso ha estado muy ligado siempre y muy asociado a la rivalidad que ha existido históricamente entre haitianos y dominicanos. De manera pues que sería interesante que alguna autoridad explique si realmente esa ley sirvió para algo, si llegó a aplicarse, cuáles fueron las derivaciones de la aplicación de esa ley, si se llegó a aplicar, porque todos sabemos que en el país se aprueban muchas leyes, aunque no tanto, por ejemplo, en un régimen de fuerza como el régimen de Trujillo, que cada vez que el Congreso aprobaba una ley tenía una motivación específica e iba dirigida a tomar represalias o a tomar medidas con relación a algo que beneficiaba o perjudicaba o disgustaba al régimen de turno. Yo vi parte de las declaraciones del ministro de Educación, señor Antonio Peña Mirabal. Hubo una parte en la que él estaba hablando, de hecho así fue que comenzó el tema, según lo que vi. Estaba dando sus explicaciones y su versión como ministro de Educación, que creo que lo estaba hasta ese momento haciendo muy bien, sobre el tema controversial de la política, de la ordenanza que dispone el diseño y aplicación de una política de género, y él estaba explicando la diferencia que había entre eso y lo de que se ha llamado ideología de género. Estaba tratando de puntualizar y de
convencer de algo que yo creo, estoy bastante de acuerdo, de que hay poca información sobre el tema y que por eso quizás se ha magnificado. Se cayó en el tema de la lectura de la Biblia, que ha sido aprobado en el Congreso recientemente, y él planteó un argumento infeliz, o sea, un argumento que realmente ha sido duramente criticado y con toda la razón. Hoy hubo una respuesta del diputado Hito Bisonó, pero también diputados de su partido, incluso el presidente de la Cámara, han criticado este pronunciamiento del ministro de Educación, porque el argumento que él está señalando, como tú dices, es un tema que choca, culturalmente choca con los hábitos, con las normas nuestras. Tú mencionas un aspecto legal, pero independientemente de que exista o no, como tú dices, o de que esté en vigencia o no esa ley, hay un tema cultural que hay que tomar muy en cuenta. Claro, y además, déjame decirte, los derechos de los inmigrantes. Yo soy partidario de la inmigración, porque como he dicho en diferentes oportunidades, en artículos, en comentarios de televisión, en entrevistas que me han hecho para la radio y para la misma prensa, y en mis artículos en el periódico El Caribe, yo he sostenido que la inmigración enriquece a las naciones. La nación más poderosa del mundo es una nación de inmigrantes, que son los Estados Unidos. Las únicas naciones más o menos cerradas a ese tipo de inmigración son las sociedades orientales, las que están bajo un predominio que no son seculares, sino que son estados confesionales, como por ejemplo las repúblicas islámicas y ese tipo de cosas. Pero... Y en el caso de nosotros tenemos la doble condición, somos emisores y también receptores de migración. Pero yo lo que entiendo es que los inmigrantes tienen derecho cuando llegan a un país, porque esta nación es signataria y respetuosa de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que yo entiendo que ha sido uno de los documentos más célebres de la historia de la humanidad en los últimos 100 o 200 años. Un documento que se emitió en los años 40 del siglo pasado, cuando el mundo todavía estaba sufriendo o acababa de salir de los horrores de una Segunda Guerra Mundial en menos de 50 años. Entonces, yo entiendo que esos derechos tienen que ser preservados, pero los inmigrantes tienen que saber que no pueden intentar siquiera o pretender imponer su cultura y su costumbre al país donde migran. Ellos tienen que incorporarse a la sociedad, y esa incorporación implica necesaria y obligatoriamente aceptar las normas, las leyes, las costumbres, las tradiciones, la constitución de ese país, los hábitos nacionales. Tienen que aprender y tienen que hacer suyo el idioma de esa nación. Y eso es lo que realmente lo que le permite la integración, y que dejen de ser en algún momento dado un puro inmigrante y convertirse en un nacional de ese país. Si el migrante pretende imponer su cultura, imponer su costumbre y sus ritos, que son a veces, o su religión, extraño al sentimiento nacional o a la costumbre, entonces están cometiendo un acto que va ofensivo contra la nación. A mí me parece, yo he dicho por las redes, esta tarde lo dije, que a mí me parece que decir que, como dijo el ministro, ¿no?, o se le atribuye al ministro, y él no lo ha desmentido, de que por respeto a los haitianos, a los niños haitianos que van a las escuelas dominicanas, no se puede leer la Biblia porque ofende a esos niños. Yo creo que el que resulta ofendido es la nación dominicana, porque aparentemente al ministro se le olvida de que somos una república que tiene una bandera en cuyo escudo hay una Biblia abierta, ¿entiendes? Entonces eso es parte de la esencia de la República Dominicana. Yo a veces me digo, cuando hablamos, y yo me pregunto, yo soy secularista, ¿no? Yo soy un hombre que entiende que no debemos tener una religión oficial, pero muchas veces me digo que la esencia y el espíritu de la nacionalidad nació con el cristianismo. Y eso es parte esencial de la cultura y de la esencia de la dominicanidad. Es decir, la bandera tiene un escudo con una Biblia abierta y tiene 3 palabras que consagran e identifican la nacionalidad dominicana: Dios, patria y libertad. Dios primero que la patria y la libertad.
Vamos a hacer una pausa, regresamos después de ella, siga con nosotros en Edición Nocturna. Bien, estamos de vuelta en Edición Nocturna. Quiero adelantarle que después de este segmento de comentarios vamos a tener la grata presencia aquí de la ingeniera Aura Toribio, que es la directora general de Pasaportes, y además una destacada política y dirigente del Partido de la Liberación Dominicana en Santiago de los Caballeros, en la provincia de Santiago, donde fue gobernadora por muchos años fue gobernadora. Bueno, el tema obligado en estos días, y lo seguirá haciendo hasta tanto eso se concretice, es sin duda el tema de la reforma de la Constitución. Hay un sector importante dentro del partido y fuera del partido que aspira a que el presidente Danilo Medina pueda postularse para un tercer mandato constitucional, pero esa posibilidad está prohibida por el artículo 124 de la Constitución y un párrafo transitorio que dice que él no puede ser más presidente ni candidato a la vicepresidencia de la República, cosa que pueden hacer dos personas más, dos políticos como el expresidente Leonel Fernández, que ha sido 3 veces presidente, y el ingeniero Hipólito Mejía, que ya lo fue una vez, porque no tienen el mismo impedimento. Bueno, pero para que el presidente Medina pueda postularse se necesita que esa prohibición sea eliminada de la Constitución y para ello se requiere de una reforma. Solo quedan 2 meses. Exactamente, prácticamente 2 meses para que se pueda hacer eso, porque el 22 de agosto tienen que inscribirse definitivamente ante la Junta Central Electoral los aspirantes a todos los cargos políticos. Los precandidatos que van a participar en primarias en el proceso electoral. O sea que ese plazo le aplica al PLD y al PRM, que son los dos partidos que han elegido la primaria como método de elección. Entonces, ¿qué ocurre? Que antes que eso, el presidente no puede ser nominado como candidato oficialmente porque la Junta no lo va a aceptar. Y puede originar una instancia de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional que debe pronunciarse inmediatamente. Es decir, no se puede hablar de la posibilidad de una candidatura de Medina, del presidente Medina, si antes no se reforma la Constitución. Se han barajado y se han discutido algunas variantes que permitirían, pero yo creo que todas esas tropezarían con la inconstitucionalidad y con la propia ley, y la verdad es que reformar la Constitución no tendría nada de ilegal, y porque si se observan los procedimientos que la misma Constitución establece para su reforma, esa reforma sería, en el caso de que se produjera, sería totalmente legal y legítima. Hay algunas posibilidades de que el tema sea llevado al comité político del Partido de la Liberación Dominicana, que todavía está convocado para el lunes próximo. Pero están Se supone que la instancia para discutir es el Congreso Nacional, pero como se hizo en el 2015, tiene que haber algún tipo de discusión de parte del partido oficialista. Pero si el comité político lo aprueba, evidentemente las objeciones que hay contra la reforma dentro de la organización podrían desaparecer. Bueno, lo que ocurrió la otra vez es que cuando el comité político aprobó, se hizo la propuesta, que la hizo Ventura Camejo, que se llevara al Congreso la propuesta, los seguidores del presidente Fernández se resistieron hasta que se produjo aquel acuerdo, que erróneamente se habla del acuerdo de Juan Dolio. En Juan Dolio no hubo acuerdo, en Juan Dolio lo que hubo fue desacuerdo, porque el sector de Leonel Fernández se rebeló y ese proceso duró más de un mes, y luego entonces vino el discurso aquel célebre del presidente Fernández, y 2 o 3 días después se produjo el acuerdo, el que se tituló reelección por elección, sí, el acuerdo de los 15 puntos. Aquel discurso en que Leonel Fernández calificó al presidente Danilo Medina como el Trujillo del siglo XXI. Vamos a hacer una pausa y regresamos después de ella con nuestra invitada esta noche, la ingeniera Aura Toribio, directora general de Pasaportes. Regresamos después de la pausa.
Estamos ya de vuelta en edición nocturna y tenemos el gratísimo placer, como ya le había anunciado en el segmento anterior, de contar con la muy grata presencia de la directora general de Pasaporte, la ingeniera Aura Toribio. Muy buenas noches, gracias por aceptar nuestra invitación. Miguel. Buenas Saludos, noches, Héctor. bienvenida. Decirle que es un gran placer, agradezco la invitación de compartir con ustedes y con toda la teleaudiencia, ¿verdad?, en esta noche. Bueno, hoy se ve mejor edición nocturna que en otros días, ¿no? Por su presencia. Claro que nuestro programa se ve bien siempre, ¿eh? No. Ahora, y decirle que yo soy una asidua televidente de este espacio. Gracias. Entonces voy a tener que tener mucho cuidado esta noche. Miren, ¿cuántos pasaportes se han expedido? ¿Cuántos pasaportes hay vigentes en la República Dominicana hoy en día? Yo he dicho que alrededor de la mitad de la población tiene pasaporte. Nosotros tenemos casi 5 millones de personas con pasaporte. Es una proporción alta, ¿verdad? Con relación a otros países. Sí, claro. Sí, pero hay que decir que hay un porcentaje significativo, digamos, de pasaportes inactivos. Nosotros tenemos cerca de 3 millones de ciudadanos que tienen su pasaporte de manera activa. ¿Cuánto tiempo? Es mucho. ¿Cuál es la vigencia ideal de una libreta? Bueno, porque mi esposa, por ejemplo, la renovó recientemente por un viaje que tuvimos. Le dieron 10 años, pero yo no pregunté mucho y me la renovaron por 6. Digo, a mi edad es suficiente, 6, ¿no? Pero, claro que no. Hay 3 tipos de vigencia, porque está el pasaporte por un año, que es un pasaporte de emergencia. Sí. Aquellas personas que tienen, por alguna razón u otra, tienen un proceso de rectificación de nombre, de apellido, de estatus. Entonces, tienen este proceso ya sea en la Junta o en un tribunal y quieren viajar, hay que darle la oportunidad. Eso es como temporal, una renovación sí, temporal, a través de un documento de viaje que nosotros emitimos por un año. ¿Y es similar a la libreta ordinaria? Sí. La diferencia es la vigencia, porque nosotros tenemos que tratar de que todo el que tenga un pasaporte dominicano, las medidas de seguridad y la calidad del documento sean la misma. Entonces, la vigencia es lo único que varía, pero la calidad del documento es el mismo siempre. Entonces, esto nos garantiza a nosotros. Hay mucha gente que llama a diario y que va por allá creyendo que porque tenga un proceso, no va a tener la oportunidad de viajar. Y de modo alguno se le da un año para que la persona tenga la oportunidad, pues, de rectificar, ¿verdad?, el elemento que tenga que rectificar. Y después, entonces, tenemos el pasaporte de 6 años y el pasaporte que tiene una vigencia por 10 años. Esos son los otros 2. Teníamos anteriormente de 4, de 6, pero hay gente que realmente opta por 10 años para Pero no el que tiene un pasaporte de 6 años, por ejemplo, cuando se vence el pasaporte, la vigencia, no tiene necesidad de sacar otra libreta, ¿no? ¿O hay que pedir otra libreta? Sí. Ahora, porque antes lo que le ponían era un sello en una página de renovación. Yo le voy a decir una cosa, don Miguel. Lo peor que nosotros podíamos tener era esa metodología para la extensión de la vigencia de este documento de viaje, que hay que destacar que es un documento de Estado, un documento de seguridad nacional. Y en consecuencia, lo más relevante del documento es la seguridad realmente del mismo. Y cuando nosotros pues extendíamos la vigencia a través de un sellado, nosotros estábamos poniendo un documento realmente de manera frágil, estábamos permitiendo que este documento pudiera ser falsificado. Yo le digo a la gente, nosotros hemos visto como documentos muy seguros, documentos de mucha calidad, donde hay que destacar que las medidas de seguridad de un pasaporte son innumerables, por lo menos de los pasaportes buenos. Yo he dicho que nosotros en nuestros inicios, en los 70, nosotros teníamos... Era muy frágil el pasaporte. Una libreta manuscrita, yo decía, pero ahora nosotros tenemos un documento de seguridad nacional. ¿Y quién evalúa eso? ¿Hay algún organismo internacional que valide la seguridad del documento? Quien regula realmente este documento de viaje es la OASI, la Organización Internacional de Aviación Civil. Todas las regulaciones que nosotros tenemos son realmente regulaciones que emanan de esta gran institución. Entonces, el sello realmente te permitía digamos, aumentar la vigencia del documento.
pero realmente te dejaba sin medida de seguridad y esto era un riesgo muy grande. Así con un sello homígrafo lo puede conseguir Era cualquiera. muy vulnerable. Yo he dicho que mientras yo creo que ya es un elemento pasado, ya nosotros hemos avanzado mucho, pero de modo alguno nosotros podemos retroceder nunca, pensar que esto sería una metodología para nosotros poder extender la vigencia de este documento. Ingeniera, si bien todavía hay quejas y mucha gente, porque no acepta ciertas reglas, ¿no?, se queja de la lentitud con que se piden los pasaportes, a mí me parece que la celeridad es una cosa asombrosa, ¿verdad? Uno puede sacarlo en cuestión de horas, un pasaporte, si paga un precio, lo que se llama VIP. Pero también los pasaportes normales, ¿qué tiempo dura más o menos? Un par de días, ¿no? Sí, yo quiero decir, don Miguel, y aprovechar este espacio para aclarar a la población que nosotros somos uno de los países que otorgamos un pasaporte en menos tiempo. Visto desde la concepción misma de este documento, como nosotros expresamos, que es un documento de Estado, de seguridad nacional, pues lleva de manera intrínseca una investigación previa con todos los documentos de identidad, los requisitos que dan origen a este documento. Y de modo alguno la rapidez es, digamos, contraria a la investigación. Nosotros tenemos un pasaporte VIP para aquellas personas que tienen que salir rápido del país por una u otra situación. Pero esta... O porque no les gustan hacer fila, ¿no? Puede ser, pero estamos tratando de que no se hagan fila aun cuando la persona vaya a tener un pasaporte normal. Y entonces nosotros digamos que nosotros tenemos alrededor de un 30% de este documento. Y usted sabe que la prontitud, esto requiere un personal muy especializado, pero un personal aparte, que muchas veces pues el Estado no tiene ni los recursos para tener dos tipos de empleomanía en una institución. Sí, claro. Y entonces el pasaporte, digamos, que se otorga de manera normal, tiene alrededor de 7 u 8 días, 6, 7 u 8 días. Pero yo decía que en los Estados Unidos, que es un país desarrollado, la emisión y la renovación de este documento oscila entre las 3 y las 4 semanas, don Miguel. ¿Y qué fue lo que ocurrió en los últimos días, las últimas semanas? Que se ha visto una cantidad inusual de personas requiriendo el documento, incluso la institución tuvo que emitir un documento. Un comunicado, sí. Sí, refiriéndose a ese. ¿Cuál es la razón? Yo decía que tenía la percepción y casi la seguridad de que esta sobredemanda que había era producto de las vacaciones de verano. Nosotros, pues, estadísticamente hemos analizado el comportamiento de la emisión y renovación, y en diciembre, donde tenemos mucha afluencia de dominicanos que viven en el exterior, vienen a visitar sus familias y aprovechan para renovar el documento. Pero también en las vacaciones, pues los padres llevan sus hijos fuera. Y nosotros decíamos que ya nosotros tenemos, a través de la gestión que ha hecho nuestro canciller, una gran cantidad de países que ya no necesitan visa. Entonces es muy fácil viajar. Yo le atribuía realmente esto a las vacaciones. Y si bien es cierto que teníamos alrededor de un mes con una población, con una demanda, que yo decía que abarrotaba los espacios físicos, y antes de las 8 de la mañana ya no había forma de que nadie penetrara ni que se quedara adherido a la puerta. Es posible que ya las personas que tenían que renovar pues hayan renovado, porque esta semana el flujo ha sido con mucha normalidad. ¿Cuántos pasaportes se piden diariamente, promedio, no? Nosotros expedimos alrededor de 1.500, 1.700 pasaportes, y estábamos teniendo alrededor de 2.500 en estos días, diariamente. ¿Existe alguna otra dependencia, es decir, una oficina en cualquier otro lugar del territorio nacional donde se pidan pasaportes? Es decir, la gente que reside en Santiago no tiene que venir a Santo Domingo a buscar su pasaporte. Y los que viven en Dajabón solo tienen que ir a Montecristi, don Miguel. Tenemos pues oficinas en Montecristi, en Puerto Plata, en Santiago, en La Vega, en San Francisco, eso es en la parte norte. En la parte sur tenemos en Barahona, tenemos en Asua, tenemos en San Pedro, vamos a abrir y ahí se pide libreta, se piden pasaporte. Pasaporte normal. Tenemos aquí... con el mismo nivel de seguridad que lo que se pide el aquí. mismo documento que incluso todo se produce en sede central. Aunque usted vaya y se capture y solicite en estas diferentes oficinas, todo llega allá y todo pues es retornado por su vía. Usted lo retira pues donde se capturó. ¿En el este? ¿No? En el este estamos aperturando recientemente en Higüey. Pero además aquí estamos en Megacentro, hace pocos meses inauguramos en Sanville tenemos un punto GOV,
Y además tenemos la plataforma en línea. Hemos aperturado la plataforma en línea que le permite al usuario, con un teléfono inteligente, desde su casa, desde su cama, desde su silla, desde su trabajo, pues poder accesar ¿Y llenar los formularios? Sí, incluso paga el impuesto por ahí, se toma la fotografía por ahí, escanea sus documentos y solo tiene que ir a la dirección o a nuestras oficinas una sola vez a retirarlo, porque usted sabe que es imprescindible. ¿Y eso garantiza los niveles de seguridad que se han establecido? Sí, porque usted no retira el pasaporte por ahí. Usted lo que hace es que accesa a esta página para usted introducir sus documentos y solicitar el documento, y entonces ya su documento pues empieza a producir a partir de esa información, y entonces de una vez el sistema le responde cuándo estaría disponible para usted ir a retirarlo, y entonces solo pasa donde tiene que impregnar las huellas, pero nosotros no tenemos realmente la libreta fluyendo, caminando por ahí. La información que llega... Es imposible, es prácticamente imposible. Entonces, sí, ahora, una última pregunta antes de hacer la pausa, ingeniera. Es decir, ¿dónde se confeccionan las libretas? Porque si bien el documento tiene un nivel de seguridad que todo el mundo ya reconoce, evidentemente las páginas, el material con que está hecho el pasaporte tienen que tener ese mismo nivel de seguridad, ¿no? Sí, hay que decir que los estándares de seguridad y de calidad son incluso sometidos con todas las certificaciones, ¿verdad? Y hay que ver el pliego de condiciones y la ficha técnica cuando nosotros pues, damos inicio a un proceso de licitación. El pasaporte, la libreta que teníamos o la que tenemos en la actualidad era confeccionada en Londres, y esta licitación fue adjudicada a una empresa que tiene su sede en muchas partes. Tenemos oficinas, ¿verdad?, en Colombia, en México, pero la casa de fabricación principal está en Finlandia. En Finlandia. Antiguamente los pasaportes, recuerdo perfectamente, eran rojos, hoy son negros. ¿Qué decisión, qué criterio se usó para cambiar el color de la...? Parece inocua la pregunta, que no parece relevante, pero no sería es relevante interesante porque saber. todo tiene una explicación. Nosotros tenemos 3 tipos de pasaporte, que es el pasaporte diplomático, verde, ¿no?, el pasaporte rojo, 3 colores, ¿verdad? Y 3 tipos. Está el pasaporte oficial, el pasaporte diplomático y el pasaporte ordinario. Entonces, cada uno de ellos tiene un color diferente, y esto realmente es lo que... ¿El diplomático de qué color es? ¿Rojo? El rojo. El oficial es el verde y el ordinario es el negro que recibimos. Entonces, si usted me permite, ingeniera, tenemos que hacer una breve pausa. Regresamos con la directora general de Pasaporte, la ingeniera Aura Toribio. Siga con nosotros en Edición Nocturna. Estamos de vuelta con nuestra distinguida invitada de esta noche, la ingeniera Aura Toribio, que es la directora general de Pasaporte, y hemos estado conversando con ella sobre las más recientes medidas que se han adoptado para reforzar la seguridad del documento de viaje con que salimos al exterior los dominicanos, y que es un documento también de identidad sumamente importante. En el caso de que una persona pierda su cédula o pierda su licencia de conducir, eso lo identifica. Hay mucha gente que se queja, ingeniera, de los procesos burocráticos para llegar a, no de la expedición del pasaporte, sino, por ejemplo, yo entiendo que si una persona, un documento, por ejemplo, un título de propiedad, tiene que renovarse frecuentemente porque usted es dueño de una propiedad un lunes y el martes puede ser propiedad de otro. Así entiendo que si usted es casado el martes, el miércoles puede estar viudo o puede estar divorciado. Pero un acta de nacimiento no cambia la fecha, porque yo, por ejemplo, nací un 29 de septiembre, eso no cambia. Pero puede usted tener un pasaporte hoy, don Miguel, y puede estar en manos de otro. Aunque una vez hay una pérdida, pues este documento es anulado del sistema. Pero ¿qué pasa? Nosotros vemos con mucha frecuencia, como no solo el estatus, ¿verdad? El estado civil de un ciudadano cambia, sino que la misma responsabilidad que nosotros tenemos de manejar este documento tan seguro, pues nos lleva a nosotros confirmar la identidad cada vez se vaya a renovar.
usted va a ver la cantidad de ciudadanos que tienen procesos aperturados, puede ser en la Junta o en las instituciones que dan origen a este documento, y son infinidades. Nosotros encontramos personas con un pasaporte y cuando van a renovar, usted llegó y estaba viajando con un documento que era de otra persona. Entonces está la suplantación de identidad. Esos son casos que antes se daban con mucha frecuencia, que los padres declararon 2 hijos que tenían el mismo nombre. Mire, ahora tengo yo un caso allá. Este para mí ha sido el emblemático. Sí, el más emblemático. Con 2 personas que la declararon con el mismo nombre, el mismo día y en la misma fecha. Pero y no son que, hermanas. Que no tienen relación ninguna. No, entonces, que esta estaba viajando y ahora cuando yo voy a buscar mi pasaporte, entonces me encuentro que esta persona y esa no soy yo. Entonces, hay un montón de pasos y procesos, además que hay muchas veces cambios, errores, y la certeza de nosotros saber que ese documento no ha sido vulnerado es cada vez que el documento que usted va a renovar tiene plena identidad con los requisitos que le dan origen. Se puede decir que ya se hicieron todos los cambios que se iban a hacer con relación al documento. ¿Todavía queda algo pendiente para aumentar su seguridad? No, esto es progresivo. Nunca podemos. Yo he dicho que el crimen organizado, las amenazas crecen y los desafíos están ahí y cada vez son más. Entonces, pues nosotros tenemos que irnos preparando en esa misma medida, porque sabemos que estos sectores que se dedican muchas veces a vulnerar, a falsificar este documento, cada día la tecnología crece y nosotros necesitamos pues no solo más tecnología, sino agregar medidas de seguridad adicionales, agregar medidas de seguridad diferentes, a modo de que cuando ya usted tenga mucha destreza en esto, ya usted se encuentre que bueno, sí, a páginas... mayor tecnología, mayor nivel de vulnerabilidad, eso es evidente. Sí. Ahora, yo quiero que usted me permita, porque usted fue gobernadora de Santiago, es una destacada por muchos años y prominente dirigente del Partido de la Liberación Dominicana en la segunda ciudad del país, en la provincia más importante de la República Dominicana, después del distrito. ¿Cómo usted ve el proceso electoral previo a las elecciones? Porque el Partido de la Liberación Dominicana está confrontando una situación interna que nunca antes vivió, ¿no? Bueno. Y excúseme que le haga esa pregunta. No, pero si nosotros somos políticos Así y realmente en modo alguno tengo que excusarlo. No podemos decir nunca antes. Ya nosotros hemos visto que en periodos electorales pero nunca de la lucha por el poder ha desatado pasiones. Pero nunca de la magnitud de ahora. Bueno, es probable que esta vez algunos compañeros pues hayan tenido los ánimos más exacerbados y tal vez hay una lucha, ¿verdad? Pero nunca yo pienso que esto se puede traducir en fisuras que no puedan ser resueltas. El Partido de la Liberación Dominicana se ha caracterizado por tener un espíritu de cuerpo. Hemos visto, y si nos vamos a la historia, lo que hemos demostrado es que la unidad ha sido un elemento que ha primado siempre. Yo creo que realmente hay una gran lucha en estos momentos por sectores que se oponen a que la Constitución sea modificada. Y hablan de una violación a la Constitución si se modifica. Yo tengo una percepción diferente. Yo he dicho que la Constitución fue violada cuando se le consignó un artículo inconstitucional. Y un artículo que todos sabemos por qué es inconstitucional, un artículo que vulnera todos los derechos de un solo ciudadano, que de manera discriminatoria vulnera los derechos de un solo ciudadano. El derecho de igualdad, entonces, como el lo ha derecho de igualdad. El jurista Julio Curi, ¿no? Entonces yo he dicho que ahí la Constitución se violó. Se le consignó un transitorio que es violatorio a la Constitución misma. Pero el afectado lo aceptó. Entonces, ¿qué pasa? Pero el afectado lo aceptó. Don Miguel, ¿qué es lo que pasa? Es que nos preocupa una modificación constitucional, porque si nos preocupara que la Constitución se viole, esa preocupación tenía que haberse expresado cuando se consignó ese artículo. Ahora
nuestro país se va a abocar a una modificación constitucional que nuestra misma Constitución establece el procedimiento, la metodología, y se ha querido satanizar un recurso legal, constitucional, legítimo. ¿Usted cree que esa reforma Porque- bien venga? Porque los plazos son fatales y se están aproximando, ¿no? Ella lo está dando como un hecho. Yo siempre lo he dado como un hecho. ¿Usted Yo cree siempre lo he realmente? dado como un hecho. ¿Usted cree que el presidente porque- apoyaría la reforma? Porque hay que decir una cosa. Al país no le gusta reelegir lo malo. El país no podría abocarse a darle cabida a un presidente que no sea garantía en todos los sentidos. Es que Danilo Medina es garantía de progreso, es garantía de desarrollo, y realmente lo hemos visto. Lo hemos visto en las obras concretas que están diseminadas en todo el país. Ustedes visitan un país en los lugares más recónditos y por primera vez hemos tenido un presidente que descentraliza el desarrollo y donde quieras están las obras de gobierno. Pero más aún, nosotros hemos visto cómo a través del tiempo el presidente Danilo Medina mantiene una valoración mundial en los primeros lugares, con 6 años de ejercicio. Esto yo creo, don Ahora, Héctor ¿por qué? y don Miguel, esto no es común en la Ingeniera. historia política mundial. Ingeniera, Y esto pero- obedece, a condiciones excepcionales propias. Esto obedece a un hombre que está enfocado en desarrollar nuestro país, en conducir nuestro país por los senderos de desarrollo. Ingeniera, pero mucha gente, incluso partidaria de la reelección del presidente Medina, entienden que la reforma no se ha convocado, la ley de reforma, ni se ha propuesto, porque aparentemente todavía no tiene los suficientes votos como para garantizar la aprobación de esa reforma. Yo le voy a decir algo a ustedes y le voy a preguntar a ustedes lo siguiente, y me excusan que la entrevistada soy yo. ¿Usted piensa que si no estuvieran los votos hubiera tanta algarabía, tanta inquietud, tanto temor y tanto ruido? Dígame usted, porque el único que hace pregunta aquí soy yo. Qué bueno. Yo creo que justamente hay sectores, ¿verdad?, que quieren evitar que la reforma Pero ¿y por llegue qué se ha al dilatado tanto? Es Congreso. lo que se pregunta mucha gente. Bueno, Porque se puede hacer tarde, ¿no? No, yo pienso que realmente estamos en tiempo hábil. Realmente quienes anuncian que se va a someter son los que están opuestos a la reforma. Vimos, por ejemplo, en esta semana que había un rumor muy fuerte, incluso se le puso nombres de que ya estaba en el a Congreso. los senadores que habían supuestamente llevado un proyecto y los periodistas estaban ahí esperando a la Secretaría del Senado y nunca fue así. Hay que preguntar a quienes dicen que no tenemos los votos. Entonces, si no tenemos los votos, ¿por qué hay tanta preocupación? Hay gente que dice, nosotros, y quien les habla, ha dicho en todos los escenarios, que el presidente Danilo Medina es la carta, es la garantía de triunfo seguro en primera vuelta. Entonces, yo he dicho, si otros piensan que pueden ser ellos, ¿y por qué nosotros no nos vamos a una primaria? ¿Y por qué? Porque eso es realmente lo que Ahora, la democracia el nos caso- manda. ¿Por qué le tememos a una modificación constitucional? Ese es un buen punto el suyo, pero el caso es que el 22 de agosto, de acuerdo con las nuevas leyes que tienen que ver con los procesos electorales y la ley de partidos políticos, el 22 se cierra el plazo para la inscripción de candidaturas. Aquel que no ha sido inscrito en esa fecha no puede ser candidato. Pero solamente quedan 2 meses. ¿Y en 2 meses cree usted que el proceso que se agota en la reforma de una constitución, que sería tan polémica, porque evidentemente toda la oposición, parte de la sociedad civil e incluso un sector importante dentro del oficialismo, se opone a esa reforma? ¿Cree usted que ese tiempo tan breve de 2 meses sería suficiente para catapultar la iniciativa? Yo pienso que nosotros estamos a tiempo, tenemos tiempo y de hecho vamos a actuar conforme al tiempo oportuno. Y yo le puedo decir, el presidente Danilo Medina decía Nos queda un cuando minuto era solo. candidato que ninguno somos una tacita de oro para caerle bien a todo el mundo. Si bien es cierto que hay algunas personas que se oponen a la modificación constitucional, estas son la minoría. Lo que pasa es que a veces queremos disfrazar la realidad convocando personas, y ustedes vieron hasta como le han denominado algunos medios, los motoconchistas constitucionalistas.
Y entonces decimos que... Me pareció que fue un exceso. Entonces decimos que tal y cual sector de la Por sociedad... llamarlo de una manera, me pareció que fue un exceso. Pueden haber personas que realmente difieran de esto, pero la mayoría valida una repostulación del presidente Danilo Medina. Ingeniera, usted acaba de decir que, refiriéndose a un dicho del presidente Danilo Medina, que nadie es una tacita de oro para caerle bien a todo el mundo. Probablemente usted no sea una tacita de oro, pero usted le cae bien a todo el mundo. Así que, muchas gracias. Muchísimas gracias por la Placer, amabilidad de gracias, don aceptar nuestra Miguel. invitación. Un gran honor haber estado compartiendo con todo ustedes. por hoy. Esperamos que hayan disfrutado del tema de esta noche y los esperamos como de costumbre mañana a la hora de siempre. Hasta entonces.